para que se puedan conectar la mayoría. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener nuestra primera sesión. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a hacer una introducción breve y la presentación de lo que es la materia de multimedia y diseño digital, cómo vamos a trabajar, qué se va a calificar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, primero, ¿cuál es el propósito de la asignatura? Que es que el alumno desarrollará entornos virtuales y multimedia a través de manipulación y visualización de elementos 2D y 3D, realidad aumentada, virtual para su aplicación en contenidos interactivos, la mercadotecnia digital y el comercio electrónico. O sea, básicamente lo que vamos a desarrollar va a ser un producto multimedia que tiene que incluir pues varios de estos aspectos. Vamos a trabajar desde la base, es decir, cuáles son los elementos de la multimedia. Vamos a hacer lo que es la parte de la planeación y el diseño y al final vamos a terminar ya con la parte de el desarrollo. Entonces, la asignatura va a tener 3 unidades. La primera que es la introducción a la multimedia, donde viene la gran mayoría de la teoría. Después viene lo que es el diseño de entornos multimedia. Allá vamos a empezar a profundizar la parte de la planeación y el diseño, desde cómo hacer el guión, cómo hacer un guión técnico, el storyboard, trabajar con herramientas para la administración de tiempo, vamos a trabajar con cronogramas, etcétera, etcétera. Y finalmente en los entornos virtuales es ya llevar a la realidad el desarrollo de nuestro, o más bien de su proyecto multimedia. ¿Cómo va a ser la calificación o la ponderación del cuatrimestre? Bueno, las unidades implican el desarrollo de actividades tanto individuales como de grupo. Debido a que la asignatura tiene teoría, pues se aplicarán evaluaciones al finalizar cada una de las unidades. En cuanto a las actividades individuales, se van a estar subiendo al módulo, entonces ahí las van a tratar de irlas resolviendo. Las que sean en el tipo de equipo, ahí la vamos a trabajar tanto en el módulo como en las sesiones de retroalimentación. Y ahorita vamos a ver cómo vamos a trabajar eso. Eh, También una parte importante y que de una vez les estoy avisando es que tienen que desarrollar un producto multimedia en equipo. Un producto que puede ser desde un producto de realidad aumentada, un producto con modelado en 3D, puede ser una enciclopedia interactiva, un curso interactivo, etcétera, etcétera. Bueno, y que va a ser presentado en la exposición de proyectos antes de concluir el cuatrimestre. El cuatrimestre termina la primera semana de agosto, entonces, si todo sale bien y ya salimos del encierro, sería por ahí de la última o penúltima semana de julio. Entonces, para que lo vayan considerando dentro de pues, lo que tienen que hacer. Los equipos todavía estoy definiendo cuántos son porque hay varios recursadores, pero más o menos serían de 4 personas, más o menos. Puede ser que a lo mejor haya equipos de menos o equipos de más, pero más o menos, para tener suficientes proyectos. ¿Cómo van a ser las sesiones? Las sesiones en línea es donde voy a exponer la teoría, así con las diapositivas y todo. Se resolverán dudas, inquietudes del mismo. Y en la sesión de retroalimentación, ahí es donde, dependiendo qué es lo que estemos, en qué parte del programa estemos, durante las sesiones de retroalimentación, los equipos van a presentar los avances que tengan del proyecto. Obviamente, pues debido a que no pueden juntarse físicamente a avanzar en el proyecto, ahí sí van a tener que poner en práctica pues, sus herramientas para poder trabajar a distancia. ¿Por qué? Porque en estas presentaciones durante la sesión de retroalimentación, pues les va a ser evaluado tanto el avance y la calidad del avance. Porque como vamos a trabajar con cronogramas y diagramas de Gantt, pues obviamente ustedes tienen que definir qué tanto le van a avanzar el proyecto en una semana o hasta la sesión de retroalimentación y si ese avance fue significativo, porque eso es muy importante. Acuérdense que tenemos poco tiempo
y es importante que ustedes em, puedan desarrollar un producto de calidad, porque al final es lo que se va a exponer en la exposición de proyectos al finalizar el cuatrimestre. ¿Alguna pregunta, duda hasta este punto de cómo se va a trabajar? En la parte de las sesiones vamos a estar trabajando con el chat para evitar saturarnos de ruido en la sesión. Entonces, si tienen dudas o preguntas, pueden utilizar el chat. ¿Dudas ahorita en cuanto a esto de las unidades, cómo se va a calificar, lo que va a entregar? Las sesiones yo espero que sean sesiones breves, o sea, no van a ser de 2 horas tampoco. Yo espero que sean más o menos como de 20 minutos hasta 1 hora, ya muy cansada, pero serían sesiones breves. ¿Por qué? Porque la mayoría de actividades pues las vamos a trabajar con el avance dentro de la propia plataforma. Entonces, para que vayan pensando en qué pueden hacer. Ahorita que empecemos a trabajar con lo que es la parte de la teoría de multimedia, pues a lo mejor ya ahí se les empieza a ocurrir como qué proyecto pudiera ser. Entonces, dudas, preguntas. Ninguna. Dice, para la realización del proyecto, ¿qué lenguaje van a utilizar? Depende de qué proyecto van a hacer. Si su proyecto de multimedia está contemplado hacer, por ejemplo, un curso para aprender mecanografía, por ejemplo, de manera interactiva, tendrían que hacerlo, por ejemplo, web. Utilizarían HTML, PHP, JavaScript. Si su proyecto es trabajar con realidad aumentada, tendrían que trabajar con Unity. Si su idea es hacer a lo mejor con algún recursador una aplicación móvil que sea de tipo multimedia, pues tendrían que trabajar con Android Studio. Depende de el proyecto que vayan a hacer, es el lenguaje que van a usar. El tema para hacer el proyecto va a ser libre. Eso todavía no lo he definido. Probablemente no 100% libre, pero sí con algunas restricciones, porque sobre todo por cuestiones de tiempo, porque si es demasiado libre, luego no pueden abarcar suficiente, o más bien quieren abarcar demasiado y no tienen suficiente tiempo para desarrollarlo, entonces queda a medio hacer. Entonces sí habría ciertas restricciones. Podría ser un tipo de enciclopedia sobre la astronomía, pudiera ser. Ahorita vamos a ver qué elementos tiene que tener un producto multimedia, entonces ustedes ya podrían pensar que podrían irle integrando a cada uno de los proyectos, o bueno, al proyecto que a lo mejor a ustedes se les puede ocurrir. Pero sí, Profe, ¿qué pasó? buenas tardes. Yo tengo bueno, llegué tarde, ¿no? Pero entonces, ahorita de lo que aprendamos ya va a ser directo para el proyecto o va a haber proyectos pequeños de por medio, como tareas y así. Van a tener tareas, pero de tipo avance. O sea, ya desde ahorita tienen que empezar a pensar qué es lo que van a hacer. Porque cuando empecemos a trabajar lo que son los guiones, lo que es el storyboard, ya tiene que ser aplicado a su proyecto. Entonces, el proyecto a lo mejor, la idea inicial se va transformando durante el desarrollo del proyecto, eso es normal, a lo mejor piensan en una idea y les quedó diferente al final. No exactamente como lo habían pensado, pero por ahí va. Pero es importante que sí ya tengan una noción de qué hacer y de para que lo puedan empezar a trabajar. Porque si no, lo que ha llegado a pasar en otros cuatrimestres es que tienen una idea y se aferran a esa idea y conforme vamos avanzando se dan cuenta que no les va a dar no tienen ni los conocimientos técnicos para hacerlo, ni tienen el tiempo para desarrollarlo. Entonces, a media cuatrimestre deciden cambiar de proyecto y ya no les da el tiempo de poderlo terminar.
¿ok? Entonces, para que ustedes, ahorita vamos a empezar con la teoría, pero para que vayan visualizando, pensando que puede ser, también con quienes vayan a trabajar. Ahí ya depende con cuántos alumnos de otros recursadores, por ejemplo, puedan trabajar y esos pues ya les da más eh, riqueza al proyecto porque ellos ya tienen más experiencia, tanto en llevar a la materia como en otras tecnologías, sobre todo la parte móvil, porque a veces también un proyecto multimedia móvil es relativamente a veces hasta más fácil que uno hecho, por ejemplo, en Unity. Pero pues ahorita vamos a ir viendo. Entonces, dudas hasta aquí de esto que estamos platicando de cómo se va a trabajar la materia. Las diapositivas, ya saben que normalmente no las comparto, pero pues ahora por cuestiones de el confinamiento las voy a ir subiendo. Las voy a ir subiendo una semana después de la sesión en línea. Entonces, esto que vamos a estar viendo aquí lo voy a subir hasta la próxima semana. Acuérdense de que tienen que ir tomando notas, porque aunque yo suba las diapositivas, bueno, aunque suba las presentaciones, luego en la evaluación vienen cosas que no están en las diapositivas porque salen en comentarios. ¿Ok? Entonces, si no hay dudas ni preguntas, vamos a comenzar ya con lo que es nuestra primera unidad. Unidad 1, introducción a la multimedia. La evaluación tendrá límite de tiempo. A ver, primero la evaluación, ¿cómo será? Pues será a través del Moodle. O sea, la evaluación se va a hacer a través de actividades o tareas y a través de evaluación con el Moodle. Tendrá un límite de tiempo para hacerla o límite de tiempo para resolverla. Y son dos diferentes, en cualquiera de los dos. Límite de tiempo es que si, por ejemplo, decimos que va a ser sesión de evaluación, vamos a decir que la vamos a hacer durante el tiempo de retroalimentación. Entonces yo abriría la evaluación de las, no sé a qué hora nos toque no tengo aquí a la mano el calendario de la retroalimentación, pero suponiendo que sea los días lunes, por ejemplo. Entonces, yo abriría la evaluación el lunes de las 3:40 a las 4:30. Y en ese tiempo tienen para hacer la evaluación. ¿Y cuánto tiempo tendrían? Pues ya depende qué tan extensa sea. Puede ser de 20 minutos, 30 minutos. Ahí ya depende. Porque tengo que adaptar el material y los reactivos y la evaluación pues al modo. Pero sí, todo lo que es su calificación se va a basar en eso, en las actividades, en las tareas y en los avances, por ejemplo. Si tienen un equipo tiene que presentar sus avances en las sesiones de retroalimentación y sus avances no son suficientes, les baja la calificación. ¿Cuál será el porcentaje de actividades, exámenes y avances? Eso todavía no lo tengo definido, pero sí va a tener, lo que sí es seguro es que va a tener más peso las actividades y los avances que los exámenes. Todavía no lo tengo, eso todavía no lo tengo definido porque eso lo tengo que definir todavía con lo de la mañana. Pero si las actividades y avances van a tener más peso que el examen. El examen a lo mejor tendrá un 10 o un 15% y las otras dos a lo mejor un 25 y un 45 o algo así. Pero eso todavía está por definirse. Entonces, para que tampoco se estresen con el examen. Sí va a valer y va a tener peso, pero no tanto. Ok, ¿qué más? Entonces, si no, para empezar, ¿tienen más dudas? Ahorita las vemos resolviendo. Entonces, primera unidad, introducción a la multimedia. Para empezar, pues tenemos que definir qué es la multimedia. La multimedia es la combinación de texto, fotos, arte gráfico, sonido, animación y elementos de video manipulados digitalmente. Ahora, estos elementos, vamos a llamarlos básicos, tienen que estar trabajando en conjunto. Es decir,
se considera una multimedia aquellos elementos que trabajan en conjunto, tanto los textos como las imágenes, como los sonidos, como las animaciones, como los videos. Si por alguna razón estos elementos no trabajan en conjunto, entonces no se consideraría una multimedia. Entonces, la regla general para que pueda considerarse multimedia es que estos elementos trabajen de manera coordinada. ¿Para qué? Para poder transmitir un mensaje, para hacer que alguien aprenda algo o simplemente para entretener a una audiencia. Entonces, si alguna de esas cosas se cumple, entonces la multimedia estaría cumpliendo con el propósito para el cual se creó, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, este concepto nos lleva a definir diferentes tipos de multimedia. Tenemos, por ejemplo, la multimedia básica, es aquella en la cual los usuarios no interactúan. Por ejemplo, una película. ¿Una película es un elemento multimedia? Sí. ¿Por qué? Porque tengo imágenes, tengo animación. Si es una película animada, tengo animación, tengo sonido, tengo audio, tengo música, tengo diálogos. Entonces, propiamente es multimedia, sí. Ahora, ¿es una multimedia simple? Pues sí, porque nada más pongo la película y ya. No puedo hacer nada más, solamente pues ver la película. Ahora, cuando al usuario o al espectador se le permite controlar algunos elementos del producto, entonces se transforma en una multimedia interactiva. Aquí entra, por ejemplo, tenemos en el caso de Netflix el Bandersnatch, que es una película interactiva en la que yo voy tomando decisiones y depende de qué decisiones tome, pues me va dando una historia o me va mostrando otra historia o me va a diferentes resultados. Entonces ahí ya es un producto interactivo, una multimedia interactiva. Aquí ya también entrarían, por ejemplo, los cursos en línea, entrarían los videojuegos, entran también todo lo que es las enciclopedias interactivas o enciclomedia. Entonces, pues ya la multimedia interactiva es un poco más amplio que la multimedia simple. Y ahora, cuando todos los elementos multimedia están enlazados y estructurados de una manera que puedan entenderse o enfocarse en un tema, entonces a eso se les conoce como una hipermedia. Por ejemplo, un curso especializado en aprender el idioma inglés, donde tiene juegos, donde tiene audios, donde tiene ejercicios, donde tiene exámenes. Entonces, ya no solo es una multimedia interactiva, ya es una hipermedia, porque ya tiene un enfoque más centralizado y estructurado hacia una temática en particular. ¿Cuáles son las características que debe de tener la multimedia? Bueno, un proyecto puede ser desde un sitio web donde se enlazan diferentes elementos multimedia en documentos estáticos o generados con de HTML o por medio de plugins, ya sea en Flash, Livemotion, QuickTime. Entonces, cualquier elemento que le permita que conforme yo voy agregando, conforme yo voy agregando más elementos a mi producto, se va haciendo pues más multimedia, le va dando profundidad. Entonces puedes partir de una página web estática y conforme tú le ensamblas más cosas, pues se va haciendo más multimedia y si tú le permites al usuario que interactúe con los elementos, pues ya va evolucionando a multimedia interactiva. Eso es importante durante el desarrollo del proyecto. Vamos a tener que los proyectos multimedia se pueden caracterizar por ser proyectos lineales y proyectos no lineales e interactivos. Por ejemplo, un proyecto lineal puede ser la película. El usuario puede iniciar la película, verla de principio, tiene un principio y tiene un final. ¿Puede brincárselo? Pues sí, o sea, le podemos dar cierto control para que él pueda a lo mejor brincarse de 5 minutos a 5 minutos, pero el problema es que el usuario ya no le va a entender. Entonces, la característica del proyecto lineal es porque tiene que tener una secuencia de un inicio hasta un final de ciertos pasos. Por ejemplo, si mi producto multimedia es el curso para aprender inglés, pues obviamente voy a iniciar al usuario en el nivel más básico. ¿Para qué? Para que vaya teniendo una progresión
y llegue un momento en el que ya pueda entender bien de qué se trata. ¿Qué pasa si el usuario no sabe hablar inglés, ni sabe nada de inglés y lo aventamos a un nivel B2? Pues ni le va a entender, se va a perder, se va a frustrar y pues no. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los videojuegos. Exceptuando ciertos casos, la mayoría de los videojuegos que cuentan una historia son proyectos lineales. Voy teniendo una progresión desde un inicio hasta un final. Ahora tenemos los que son no lineales e interactivos, que son proyectos o productos multimedia que en este caso no necesito iniciar desde un punto en concreto, puedo iniciar desde cualquier parte y aún así la experiencia del usuario es igual. Por ejemplo, en el caso de Wikipedia, yo puedo abrir Wikipedia en cualquier artículo y poner a leer y no pasa nada. Yo puedo leerlo sin ningún problema. Me puedo brincar a otro y a otro y a otro y a otro y así sucesivamente. Y pues puedo empezar a leer mucho y no necesariamente tengo un punto de partida en particular. No son los tipos de productos no lineales. Ahora, lo importante para poder desarrollar esto es la interacción y la navegación que requieren atención al mensaje, al guión y a los elementos artísticos y a la programación. ¿Esto qué significa? Que todos los productos multimedia tienen que tener ciertos elementos en consideración para que sean exitosos. Un proyecto o un producto multimedia es exitoso cuando logra captar la atención del usuario. ¿Qué pasa si un producto multimedia capta la atención del usuario? Entre más tiempo tenga su atención, es más exitoso. Ahora, si yo lo tengo monetizado, pues obviamente voy a tener más ganancia, voy a empezar a generar ganancias. Si un producto está extremadamente bien hecho, bien pensado, bien investigado, y desarrollado y todo, pero no logro captar la atención del usuario, el usuario lo va a ver, lo va a abrir, va a ver los 2 minutos, se va a aburrir, lo va a cerrar y se va a ir a hacer otra cosa. Entonces, aunque la mejor se planeó bien, se hizo bien, pero si no está pensado en la atención al mensaje y al guión y a sus elementos artísticos, y sobre todo también a la programación, pues no voy a captar la atención del usuario. Un claro ejemplo de lo que les estoy diciendo, por ejemplo, una multimedia que es, vamos a decirle de alguna manera, muy chafa en cuanto a su programación y los elementos artísticos, pero que supo capturar la atención de los usuarios, pues fue, por ejemplo, el juego del Flappy Bird. El Flappy Bird fue un juego que ganó y generó muchísimo dinero, pero que si nos sentamos a revisar el código, el funcionamiento, todo lo que tiene, está súper chafa o súper sencillo, o sea, no tiene ni chiste. ¿Qué fue lo que intervino en su éxito? Pues la atención al mensaje. ¿Cuál era la atención al mensaje? Era un juego difícil y desafiante que pudiera permitir, en este caso, hacer una interacción con otro usuario para poder presumir que tanto llegas y jugar con la frustración del mismo. Porque ni siquiera tiene guión, ni siquiera está bonito, o sea, no, y aún así generó millones de descargas y se hizo muy famoso. Ya después se murió y salieron más clones, etcétera, etcétera. Pero ya en primera instancia, pues es algo que dices, pero pues algo que no tiene tanto chiste como puede ser tan exitoso. Es por eso, por la atención al mensaje y la idea principal. Entonces, ustedes cuando piensen en su producto, piensen qué es lo que pueden hacer para poderlo trabajar, que sea con atención al mensaje, que sea atractivo al usuario. Muchas veces la multimedia me sirve para que yo pueda facilitarle al usuario alguna actividad que él hace o que él normalmente haga. La materia como tal es que ustedes sean muy creativos, o sea, eso es una parte importante de la asignatura, que usen su creatividad. Hasta la fecha ahorita ustedes han estado trabajando pues con proyectos enfocados en el sistema, que el sistema de puntos de venta, que el sistema de inventario, etcétera, que el de reservaciones. Entonces, el producto multimedia es un poquito, es ir más allá, no solamente un sistema por un sistema, es algo en el que interviene mucho la parte creativa. Entonces, a lo mejor ustedes lo que pueden hacer es resolver una necesidad o un problema utilizando un producto multimedia, que no necesariamente tiene que ser un sistema. Entonces, ¿cuáles son los elementos, recapitulando, que tiene que tener la multimedia? Tiene que tener audio,
video, tiene que tener sonido, imágenes, animaciones, formularios. Por ejemplo, si yo quiero saber, ¿para qué me sirve un formulario? Pues para yo tener una interacción con mi usuario. Actualmente todas las apps tienen por lo menos un formulario y es el que nosotros conocemos como el de calificar la aplicación, y ya sea dándole estrellas o dándole una calificación del 1 al 5, como ustedes quieran, pero es un formulario. ¿Y a mí para qué me sirve? Para darme retroalimentación, para saber si lo que hicimos está bien, está mal. Si yo les habilito un formulario con un comentario, ahí me van a empezar a decir qué les gustó, qué no les gustó, qué les está fallando. Entonces, eso me ayuda para ir enriqueciendo el producto. Tiene que tener música, tiene que tener controles para el usuario, porque la idea del producto multimedia es que sea interactivo. Y sobre todo tiene que tener información. Hay productos que se pueden enfocar más en unos aspectos, hay otros que se pueden enfocar más en otros aspectos. Por ejemplo, si yo estoy pensando hacer una novela visual con que dependiendo las acciones del protagonista me vaya dando diferentes finales, me enfocaría entonces más que en la animación, me enfocaría en las imágenes, me enfocaría más en la historia, me enfocaría más en los diálogos. A lo mejor puede ser hasta con bolitas y palitos, pero si la historia es atrayente, pues ahí es donde voy a captar la atención del usuario. Si, por ejemplo, mi proyecto a lo mejor es hacer un recorrido virtual de, ahorita, pues, por ejemplo, que estamos confinados de el Parque Cabá, donde hay una exposición conmemorando los 40 años de Cancún. Entonces, pues ahí lo que me interesa más es tener, pues, por ejemplo, la parte de las imágenes y de las fotos que sean más de buena calidad, que se pueda armar bien los renders, etcétera, etcétera. ¿Sí me escuchan? Ah, ok. Entonces, espérenme, déjenme le pongo aquí. Como proyecto se podría hacer, sí. Nada más que tendrías que tener historia. Bien pensada una historia. Si por alguna razón se les va el audio o ya no me pueden escuchar, con que salgan de la sesión y vuelvan a entrar, ya con eso se compone. Entonces, pues, en gran medida los elementos son esto, y entonces depende qué producto es el que yo esté trabajando, pues voy a tener unos más, unos menos, pero tengo que tener todos estos elementos para que sea considerado un buen producto multimedia. Ejemplos de productos multimedia ya en particular tenemos que son cursos en línea, los videojuegos, recorridos virtuales, aplicaciones de realidad aumentada, videos tutoriales, enciclopedias interactivas, novelas visuales, este, herramientas, por ejemplo, para trabajar agendas personales. O sea, hay muchas opciones que ustedes pueden elegir para poder trabajar con el producto multimedia. Entonces, estos son algunos. Ahorita vamos a ver más tipos. Entonces, aquí, por ejemplo, yo hago un análisis breve de un producto multimedia que es el Encarta. A algunos yo creo que no les tocó, pero hace muchos años, ¿qué es lo que yo encuentro en el Encarta? Pues que es un software de aprendizaje enfocado en el aprendizaje de niños. Se va enfocado a los niños desarrollando temas de interés a fondo, de forma amigable e intuitiva, como pues abarcando temas de conocimientos generales como biología, geografía, astronomía, física, química, computación, anatomía, etcétera. ¿Qué es lo que incluía o cómo se daba el producto multimedia? ¿Qué tenía para considerarlo multimedia? Tenía guías de desarrollo, apuntes, juegos interactivos, tenía tareas didácticas, videos, música, fotos, imágenes. Entonces, es lo que yo se considera como multimedia.
Sí, en el Encartas también se hacen recorridos virtuales, sí, tienes razón. Entonces, eso es, por ejemplo, algo que ya existe. Entonces, pues eso me ayuda a mí a saber qué es lo que yo puedo hacer. Ahora, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Como actividad para entregar en la sesión de retroalimentación de manera individual, van a hacer un análisis de un producto multimedia. Voy a subir la actividad al módulo para que la puedan hacer. Es un análisis breve. ¿Qué es lo que tendría que llevar el análisis? Pues el nombre del producto, su logotipo, la descripción de qué es o qué era, para quién va dirigido, características que tenía y si se puede alguna captura de pantalla del producto. Lo voy a subir a la tarea del módulo y yo creo que lo voy a subir el día de mañana y nuestra sesión de retroalimentación creo que es el lunes. A ver, entonces, para que lo puedan hacer y lo suban. Creo que la sesión es el viernes, profe. Ah, ok, entonces el viernes. Déjame ver. Eh, Tengo el calendario, pero tengo que contexto. Sí, el viernes. Sí, sería para el viernes. O sea, yo subiría mañana la actividad y se va a abrir el viernes para que la suban el viernes. La harían en Word y generarían un PDF. Subirían el PDF. Es individual. Yo les recomiendo que analicen una multimedia como ejemplo del que a ustedes se les ocurre del proyecto que ustedes quisieran hacer. O sea, a lo mejor me decían que quieren hacer una enciclopedia de astronomía, pues busquen hacer un análisis pues de una enciclopedia que ya exista para ver cómo es, cómo trabaja, qué elementos tiene y sobre todo que ahí nos permite generar un punto de mejora, es decir, nos ayuda a encontrar a lo mejor elementos que ese producto no tiene, pero que yo le puedo agregar al mío. Entonces, este, ¿alguna duda, pregunta hasta aquí, tanto de la teoría como de las actividades? Profe, de la tarea, ¿tenemos que apartar tema o cada quien puede agarrar lo que quiera y si se repite no hay problema? Pues si se repite no hay problema, pero lo que les digo es que hagan uno relacionado a la idea de proyecto que ustedes tengan. No para que hagan una copia exacta del producto, pero sí para por lo menos que se den una idea de cómo funciona. Porque es lo que les decía, si ustedes quieren hacer un recorrido virtual, no es lo mismo hacer un recorrido virtual que hacer un sistema de, este, para un curso en línea, por ejemplo. Los elementos multimedia son diferentes. Entonces, esto es individual. Entonces, lo importante es que vayan generando ideas para que al final, cuando se armen los equipos, sepan qué hacer o tengan ya un poco más claro de qué hacer y cómo lo van a hacer. ¿Ok? ¿Más dudas? ¿Más preguntas? Bueno, de los equipos dijo que los iba a armar usted, profe. No, pues van a armar ustedes, pero tengo que checar. Espero que estén todos inscritos al módulo, porque ese me va a servir de lista para saber de cuántos alumnos armar los equipos. Yo me imagino que van a ser de 4. Si acaso habrá un equipo de más o un equipo de menos, pero esencialmente deberían de ser de 4 personas. Ustedes los van a armar, no yo. ¿Qué más? Los avances, pues obviamente conforme vayamos trabajando, pues los van a ir presentando los equipos. Las conferencias serán siempre por Webex. Sí, sí, porque es el que mejor ha aguantado. Creo que nadie, exceptuando ahorita un caso, se le ha congelado el audio, pero es el que he visto que es un poquito más estable y sobre todo que tiene varias herramientas que nos pueden ayudar. De todas maneras, yo voy a subir, hoy es miércoles, todos los martes yo subiría los enlaces para las sesiones,
para que semana con semana pues estén al pendiente ya. Entonces vamos a cambiar el horario de las 5 a las 4:30. Eso lo voy a cambiar en el módulo también. Igual en el módulo yo les dejé abierto un foro de dudas, preguntas, inquietudes. Si alguien tiene algún problema, algún detalle que a lo mejor no tenga internet o no se puede conectar o X, Y o Z, abran un hilo en ese foro y ya yo lo puedo empezar a checar para ver qué vamos resolviendo. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Entonces el proyecto que vayamos a tomar es libre de decisión propia, ¿no? Por lo pronto, sí. Nada más que sí va a haber ciertas restricciones. Sobre todo por la cuestión de las temáticas. O sea, el tema vamos a dejarlo como que es semi libre. No como tal, es totalmente libre. Pero por ejemplo, a lo mejor, si ustedes ya tienen la idea, vamos a hacer un recorrido virtual. Ah, bueno. ¿De qué? Pues todavía está por ver. ¿Por qué? Porque pues tenemos que tener ciertos lineamientos, pero eso hasta que yo los pueda terminar de definir. A lo mejor quieren hacer una novela visual también. Hay nada más falta checar de qué tema. O sea, sí van a tener cierta libertad, van a tener libertad, pero con ciertas restricciones. Y el cuatrimestre pasado trabajamos con las otras carreras. La idea es ya no repetir eso. O sea, sí va a ser libre, pero tendríamos que ver los temas. O sea, más que nada son cuestiones de los temas, porque hay temas que son, para que productos exitosos se tienen que desarrollar bien. Y no sabemos, o bueno, no sé si por cuestiones de tiempo les vaya a alcanzar el tiempo para poderlo desarrollar bien. Pues eso todavía está a discreción de si puede ser o no puede ser. Profe, otra cosa, igual supongo que usted va a dar los puntos que se deben de cumplir, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo pienso en un juego y digamos así, por dar un ejemplo rápido, un rompecabezas o un memorama, ¿no? ¿Ya con esto se cumpliría o tiene que llevar ciertos puntos, tiene que abarcar ciertos puntos? Así tiene que abarcar ciertos puntos. O sea, pues como tal el rompecabezas, ok, tu idea es hacer un juego, está bien, pero para que se considere como un producto completo, pues tendrías que meterle música, tendrías que ponerle audio, tendrías que meter por lo menos unos 4 o 5 niveles, tendríamos que ver la parte de la interactividad, cómo va el usuario a interactuar, pero eso ya lo definiríamos proyecto por proyecto. Por eso es importante que ahorita vayan generando tanto las ideas de qué hacer, como viendo qué productos similares hay para ver cómo trabajan. Si ustedes pueden irse adelantando y definiendo, a lo mejor ya los equipos de trabajo pues van haciendo más o menos análisis de proyectos similares, ya van viendo diferentes fuentes. Dice, si quiero hacer una novela, película interactiva, ¿en cuánto tiempo debería durar? ¿Cuánto tiempo debería de durar? Eso nos lo va a dar el guión cuando trabajemos los guiones. Pero para cuestión de la exposición, por lo menos, si es una novela o película interactiva, debería durar unos 10 minutos, 15, ya muy tardado. Porque si estamos hablando de que va a ser interactivo, estamos hablando de que va a tener diferentes decisiones, diferentes caminos. No es lo mismo una película interactiva que una novela. La novela es más lenta, la película es más rápida en cuanto a duración. Y ahí hay otros aspectos pues que también tendrías que analizar. Sí, pero porque, por ejemplo, ahí estás en la novela interactiva es relativamente más fácil porque estás hablando de ilustración, bueno, de imágenes, pues, que cuentan una historia, ¿no? En la novela. Si tú la quieres ver, a lo mejor como muy caricaturesco, pero la película tienes que pasar todo el proceso de producción de una película normal.
sea, que tienes que tener locación, que tienes que tener escenografía, vestuario, actores, ensayos, o sea, yo le veo más complicado sacar una película interactiva de calidad que una novela. La novela es, por cuestiones de tiempo, más fácil que la película. O sea, no digo que no pueda salir, pero va a necesitar de muchísimo más trabajo, ¿eh? Entonces, considera el tiempo. Bueno, si no hay más dudas ni preguntas, sería todo por el día de hoy. Mañana yo creo que al mediodía ya está la actividad en el módulo para que una cosa es cuando subo la actividad y otra cosa es cuando hay que entregarla. Yo la voy a subir mañana jueves para entregarse el viernes, durante todo el viernes. Si ustedes la pueden ir adelantando, pues vayan adelantando, viendo la multimedia y ya nada más cuando suba los puntos que tiene que tener el análisis, pues ya nada más lo ajustan. Entonces, si no hay dudas, preguntas, sería todo por hoy. Gracias por conectarse, cuídense. La sesión de retroalimentación serían por Webex, solo serían por Webex, pero esas las tendríamos que nosotros ir planificando. Por ejemplo, este viernes no va a haber. Las sesiones de retroalimentación solo se van a ocupar cuando haya que exponer avances, cuando tengamos que, por ejemplo, necesito que me expliquen de qué va a tratar su proyecto y qué es lo que planean hacer. Entonces yo meto ahí la sesión de retroalimentación el tiempo para ir tratando equipo por equipo eso y ya. Pero las sesiones en línea, esas sí son de cajón, esas siempre van a ser. Las de retroalimentación pueden ser a veces sí, a veces no, ahí depende de qué estemos trabajando. De lo que les decía ahorita este viernes, pues no vamos a tener porque nada más es hacer su actividad. Ok, ¿qué más? Entonces, si no hay nada más, cuídense, no salgan, pues, esperemos ya pronto pues volver a la normalidad. Gracias, profe, igualmente. Vale, pues, nos vemos entonces. Dale, profe. Ahí.